Inteligencias múltiples de Howard Gardner. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Las inteligencias múltiples, propuestas por Howard Gardner, son el reconocimiento de la diversidad de habilidades y capacidades. A principios de los años 80, el psicólogo estadounidense Howard Gardner propuso una teoría que revoluciona la educación a nivel mundial: la teoría de las inteligencias múltiples. La teoría de las inteligencias múltiples es una propuesta del campo de psicología cognitiva que rechaza el concepto tradicional de inteligencia y los métodos para medirla. Para Gardner, la inteligencia es una expresión plural, de ahí el nombre de su propuesta, las inteligencias múltiples, es decir, la diversidad de las capacidades humanas. El descubrimiento de las inteligencias múltiples fue posible gracias al trabajo de Gardner en dos campos esenciales para el área de la educación: los procesos de aprendizaje y el funcionamiento del cerebro humano. Después de terminar mis estudios universitarios en psicología, trabajé con dos tipos de grupos: niños de distintas procedencias y con talentos diversos, y pacientes con daño cerebral. Por las mañanas trabajaba con estos pacientes y por la tarde con los niños, comenta Gardner, a propósito de su libro Inteligencias Múltiples, 1983. El trabajo con personas que sufrieron daño cerebral enseñó a Gardner que lo más relevante es la zona en la que el cerebro sufre una lesión. Dependiendo de la zona del cerebro en la que se encuentre la lesión, habrá fortalezas y debilidades. Se puede perder el habla, la destreza musical o la capacidad para orientarse, señala Gardner. Trabajando con los niños, Gardner observó un proceso muy similar. Algunos niños son muy buenos para aprender idiomas, pero no son muy buenos en matemáticas. Otros son geniales en ciencia, pero no pueden analizar poesía. Para Howard Gardner, la clave fue darse cuenta de que se puede contar con algunas habilidades para hacer algo y al mismo tiempo carecer de otras para hacer cosas distintas. Este descubrimiento lo llevó a concluir que el término inteligencia estaba equivocado, pues no existe una sola manera de ser inteligente, ni existe la posibilidad de medir la inteligencia. El objetivo de Howard Gardner con las teorías de las inteligencias múltiples fue convertir la palabra inteligencia en una palabra plural y describir al mismo tiempo las capacidades humanas, distintas en función de la inteligencia predominante. Gardner también apunta que una inteligencia ha de ser también capaz de relacionarse con un sistema de lenguaje simbólico, que sea capaz de captar expresiones diferentes de esa inteligencia y transformarlas en productos culturales universales, que son capaces de expresar diferentes cosas y transmitirnos información. 3 ejemplos de estos lenguajes son el lenguaje de notación musical, las matemáticas y los diferentes códigos lingüísticos que existen en cada cultura para poder comprender el concepto de inteligencia que propone este autor. Es necesario matizar que la inteligencia no tiene por qué tener una connotación positiva, como siempre había tenido en otras concepciones sobre ella, ya que cada una de las diferentes inteligencias pueden ser usadas para propósitos poco lícitos. Dentro de esta teoría, también hay que dejar claro que cada inteligencia está avalada por 3 factores. Un potencial, esto es, la posibilidad que cada individuo posee de utilizar una determinada inteligencia en una determinada situación. Un saber cómo, conocimiento conceptual de cómo llevar a cabo o comprender una determinada acción en relación con la situación y la inteligencia que se deba poner en juego. Y un saber qué, posee el conocimiento de los principios físicos teóricos que se deben realizar para ejecutar o comprender determinada acción en relación con la situación y la inteligencia que se deba poner en juego, atendiendo a los criterios, factores y a esta distinción entre saber qué y saber cómo. Gardner define la inteligencia como conjuntos de saber cómo o procedimientos para hacer las cosas, puntualizando en que esta concepción puede variar debido a los factores culturales de las sociedades, pudiéndose procurar más en otras por el saber qué, pese a que en su obra Estructuras de la mente, Gardner presenta cada inteligencia de forma aislada. En la revisión que hace en su obra Inteligencias Múltiples, la teoría en la práctica, admite que las funciones que desarrollamos los seres humanos requieren en su mayoría una combinación de inteligencias. Esto lleva al autor
a pensar que las inteligencias que conforman su teoría principal están relacionadas con los rasgos biológicos genéticos que los seres humanos poseen al nacer. Cada individuo tiene una combinación de inteligencias diferente, destacando más en una u otra. Esta apreciación parece sumamente importante para los docentes de educación musical, ya que cuando desarrollamos las diferentes habilidades del alumno en el aula, como por ejemplo tocar un instrumento, también de la inteligencia musical estamos potenciando la inteligencia sinestésico-corporal, entre otras. Y de la misma manera, cuando cantamos una canción, también trabajamos la inteligencia lingüística, por lo que tener en cuenta esto en el aula puede proporcionarnos una sólida base para trabajar desde nuestra área todas las inteligencias y contribuir a una formación integral y más completa de los alumnos, tomando la música como elemento vertebrador.